Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy, que fue programada porque la de ayer, por motivos de fuerza mayor, el internet sigue echando broma, bajaron la velocidad del internet y entonces me ha presentado problemas. Espero que hoy no se presenten problemas durante la transmisión. A veces el internet se va. Aquí, echándome alcohol en las manos, como parte del protocolo de seguridad, de bioseguridad. Vamos a darle un tiempito para que otras personas participen. Hoy vamos a dar un pequeño resumen, un repaso del tema 3 de dinámica de partículas. Recuerdo que mañana vence el plazo para entregar la tarea evaluada número 1 y el 14, la semana que viene, para entregar la tarea evaluada número 2. La semana que viene vamos a estar dividiendo nuestras actividades entre el tema 4 y el encuentro tecnológico administrativo patrocinado por el instituto. ¿Okay? Donde también pueden participar estudiantes. Los profesores como tal con sus ponencias van a participar en este encuentro tecnológico y administrativo, y los estudiantes participarán dentro de las ponencias que puedan presentarse o que se van a presentar en esta semana. Este encuentro va a durar desde el 12 hasta el 16, toda la semana que viene. Los estudiantes pueden participar también en este encuentro y se pueden inscribir a través de el link http evento.uts.edu.be. Repito, el link es http://evento.uts.edu.be. O también pueden inscribirse a través del link https://forms.gle/ww mayúscula 76 D mayúscula L mayúscula H mayúscula B W mayúscula post Z5GC. De todas maneras, en la plataforma, en el día de hoy se le colocará el link en un mensaje para su participación. Entonces, van a participar profesores encargados de la ponencia y los estudiantes que quieran participar, ¿verdad? Por orden de la coordinación, me permito informarles que aquellos estudiantes que participen van a recibir un 5% de la nota del tema 4. Acuérdense que el tema 4 tiene un valor del 20%. La participación dentro de esta semana, dentro de los foros de la semana, tendrá un valor del 5%. ¿Correcto? Deben demostrar que participaron en esa jornada para poder tener acceso a esa nota del 5%. Lo pueden informar a través de la página
de Saya en el aula o a través del celular 0414-511-2518. Yo verificaré si la información que me están pasando es cierta o es falsa. Pero ya saben, aquellas personas que quieran participar tendrán un 5% en la tarea evaluada 1 del tema 4. Esa va a ser su nota del tema número 1 de la tarea evaluada 1 del tema 4. Ya este tema 3 ya tiene definidas las dos tareas. La primera que vence mañana a las 12:55 minutos o a las 23:55 minutos de la noche, y la otra que vence a las 23:55 del día 14. Es la tarea evaluada número 2. Entonces, sin más preámbulos y haberlo cumplido, vamos a comenzar el refrescamiento del tema 4. Después, los ejercicios resueltos serán cargados en la página Saya, en el aula de la página Saya. Los ejercicios del tema 1, del tema 3, tarea evaluada 1, serán cargadas en el Saya, al igual que los ejercicios resueltos de la tarea evaluada número 2 de Saya. Entonces, me dan un permisito para cargar la presentación de la teoría. Esta va a ser una videoconferencia corta, porque lo que vamos a dar es un pequeño resumen de el tema 3 que les pueda servir, ¿verdad?, para resolver las tareas evaluadas que fueron cargadas ya en la plataforma. Okay. Dinámica de partículas. La dinámica de partículas que revisa el tema 3 está asociada a el movimiento de los objetos, ¿correcto?, en términos de posición, velocidad y aceleración, ¿verdad?, considerando que hace que los objetos se muevan. Por supuesto, para que estos objetos se muevan necesitan algo que externamente, ¿verdad?, provoque ese movimiento. Y en este caso, el tema de la dinámica, ese algo es la fuerza. La fuerza es el factor que hace que los movimientos cambien de posición, varíen de velocidad y, por supuesto, incrementen o disminuyan su aceleración. Entonces, en este tema, como lo vimos anteriormente la primera vez, discutiremos las tres principales leyes del movimiento asociadas con fuerza, masa y aceleración. Leyes que fueron descubiertas o desarrolladas, no descubiertas, desarrolladas por el señor Isaac Newton. Dentro de este desarrollo, Isaac llegó a la conclusión de que la fuerza era el que producía la interacción entre los cuerpos para poder obtener movimiento, cambio de posición, velocidad y aceleración. ¿Correcto? Entonces, ya nosotros sabemos que la fuerza la podemos conseguir en cualquier parte. El auto ejerce fuerza para poderse mover. Usted ejerce fuerza para sostener un objeto colgado de un cable, ¿verdad?, o una viga, ¿correcto?
o una columna. Y a la final, dentro de la ingeniería, todas las deformaciones que se originan sobre los materiales son causadas por una fuerza. Todas las estructuras en ingeniería soportan fuerza. Por eso es que los ingenieros y los técnicos deben calcular esas fuerzas para poder determinar si la estructura es capaz de soportar esa fuerza. Las estructuras resisten fuerza del medio ambiente. El viento, los terremotos, la misma estructura, los materiales, y todo debe tener un balance para que las estructuras no colapsen. Si ese balance no existe, pasa como pasó en el edificio de Miami. El edificio colapsa y se derrumba. Algo pasó. La estructura no fue capaz de soportar el peso, que es la definición de fuerza en la estructura, y colapsó y se derrumbó. Entonces, de eso se trató el tema 3. Cómo determinar, cómo realizar el balance de fuerzas en los sistemas. Entiéndase por sistema, una estructura, una configuración, ¿verdad? Un objeto sobre una superficie, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, o que determinamos, fue el concepto de la fuerza. Una fuerza implica contacto entre dos cuerpos, contacto directo entre dos cuerpos. Y esa fuerza nosotros la definimos como fuerza de contacto. Las fuerzas normales son las ejercidas sobre un objeto por cualquier superficie que esté en contacto. La fuerza normal significa que la fuerza siempre será perpendicular sobre el objeto. Esa es la fuerza normal. Las fuerzas de fricción son aquellas fuerzas que se encargan de hacer que el movimiento del objeto sea un poco más rápido o sea más lento. Porque usted la va a tener entre la superficie de contacto y el objeto. Si la superficie es rugosa, el movimiento del cuerpo tendrá mayor fuerza de fricción. Si la superficie no es tan rugosa o no tiene fricción, el movimiento será más rápido. Un patinador sobre un estanque de hielo se moverá más rápido que un patinador sobre una superficie o una carretera. La fuerza de fricción actuará dependiendo de la superficie de contacto con el objeto. Y las fuerzas de tensión, ¿verdad?, son aquellas que se originan cuando un objeto es soportado o colgado de una pared o de un techo mediante cables. Cables sostienen al cuerpo y el cuerpo, a través del peso, genera tensión en esos cables. La idea entonces es, para que el objeto no se rompan los cables, es calcular el tipo de cable, ¿verdad?, que va a soportar esa tensión para que el objeto no parte el cable y caiga desde la altura donde está colgado. Los semáforos, las grúas utilizan esta teoría física para poder diseñar la carga que puedan elevar o bajar desde un edificio. Y el peso en estos cuerpos tiene bastante importancia, porque el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre todos los pesos en la superficie. Efecto desarrollado por la masa del cuerpo y la constante de gravedad.
Eso es lo que es peso, masa por gravedad. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Una fuerza es un conjunto, un empujón o un tirón. Una fuerza es una interacción entre dos objetos y entre un objeto y su ambiente. Una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Así definimos a la fuerza. Una propiedad que tiene interacción entre los objetos, ¿verdad? Que provoca un empujón, un tirón, y ese empujón o tirón le da al cuerpo movimiento. Y al obtener movimiento, tiene velocidad, cambio de posición y aceleración. Como vimos, ¿cuántos tipos de fuerzas hay? Fuerzas normales, aquellas que son perpendiculares a los objetos que están sobre una superficie. Ojo, objetos colocados sobre una superficie, inclinada o horizontal. Fuerzas de fricción, aquellas que impiden el movimiento en sentido contrario de la dirección del movimiento. Si usted le aplica una fuerza a un objeto y esa fuerza tiene una dirección hacia la izquierda, el factor de fricción o la fuerza de fricción será hacia la derecha. Si la fuerza va hacia la derecha, el factor de fricción irá a la izquierda. Porque su principal actividad es impedir o facilitar el movimiento. Y depende del factor o la constante de fricción. Y esa constante de fricción es asociada a la superficie y al material o al objeto sobre el contacto sobre la superficie. Las fuerzas de tensión pueden ser verticales o horizontales. Las que generan movimiento en el eje X son horizontales y las que generan movimiento en el eje Y son verticales. Si tiene una fuerza originada, una fuerza de tensión originada con un ángulo, un cable que forma un ángulo con la horizontal, el movimiento será definido por la componente en el eje X de esa fuerza. Como vimos en vectores, usted sabe cómo calcular esa componente. En X, que sería la fuerza por el coseno del ángulo, y en Y, que sería la fuerza por el seno del ángulo. Y la última fuerza que nosotros conocemos es el peso, ¿verdad? Es el tirón que da la Tierra, ¿verdad?, sobre el objeto. Es lo que Isaac Newton descubrió cuando la manzana cayó del árbol. La manzana cae porque existe una fuerza que está asociada al peso atraída por la gravedad de la Tierra. Eso genera una fuerza que se conoce como peso y viene expresada en Newton. Todas las fuerzas vienen expresadas en Newton en el sistema internacional, o todas las fuerzas vienen expresadas en libra fuerza en el sistema inglés. ¿Cómo se mide? La fuerza se puede medir con una balanza de resorte. Usted cuando va al mercado pesa los alimentos utilizando una balanza de resorte. Un resorte dentro del aparato colocado dentro del peso le da el valor de la fuerza. Solo que para efectos de comercio, ese término
representa una confusión. Desde el punto de vista física, el valor de peso está mal utilizado, porque peso es fuerza, y lo que usted en el mercado consigue es masa. Por efectos comerciales, la constante de gravedad se asume como 1 para que la masa sea lo que usted esté pesando. Y como nos acostumbramos a decir peso, esto se quedó así por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, las fuerzas se suman. Todas las fuerzas se suman. Si usted quiere saber el peso completo o la fuerza completa de un sistema, lo que tiene que hacer es sumar toda la fuerza. Es una suma vectorial del valor de cada fuerza. Si tiene una fuerza que no es horizontal o perpendicular, sino que está asociada a un ángulo, deberá sumar las componentes en X de todo el sistema y deberá sumar las componentes en Y de todo el sistema. Vectorialmente lo calculará utilizando el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de la suma de las componentes en X elevado al cuadrado más la suma de las componentes en Y elevadas al cuadrado. Raíz cuadrada de eso le va a dar la fuerza total o la magnitud de la fuerza resultante sobre el sistema. Tenemos en esta lámina diferentes valores de fuerza que se han medido y se han calculado. Como por ejemplo la fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra. ¿Cuánto pesa una ballena azul? ¿Cuál es la fuerza de tracción máxima de una locomotora? El peso de una manzana mediana. El peso de un átomo de hidrógeno. Todo tiene peso. Todo se le puede calcular la fuerza. No hay valor en la naturaleza que no pueda ser calculado de la del peso o de la fuerza. ¿Okay? Para calcular fuerza utilizamos lo que se conoce como superposición de fuerza. Fue lo que definimos anteriormente. Un valor vectorial es una suma vectorial, la fuerza sobre el sistema. Suma vectorial de las fuerzas horizontales. Utilizando el principio de superposición de fuerza, usted puede determinar la resultante de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Ahí vemos tres figuras de una fuerza aplicada sobre diferentes objetos. Como ven, cada fuerza resultante tiene dos componentes vectoriales en el eje X y en el eje Y. Todo funciona así desde ese tipo de fuerza. Si la fuerza es horizontal, solamente, y no tiene componente en Y, solamente será la fuerza horizontal. Si la fuerza es vertical, usted esté levantando un objeto, solamente la fuerza vertical actuará en ese movimiento. Siempre el movimiento será en dirección de la fuerza. La fuerza tendrá, mejor dicho, la dirección del movimiento. Si la fuerza se mueve horizontal o el cuerpo se mueve horizontal, la fuerza que está haciendo que se mueva es la componente horizontal de la fuerza. Si usted lo está subiendo por un plano inclinado, el plano y el objeto definirán el eje X y la fuerza que gobierna el movimiento será la componente en X de la fuerza que usted esté aplicando para jalar el objeto sobre la superficie, inclinada, horizontal o vertical, como usted quiera plantear el problema. Y el principio de superposición de fuerza nos ayuda a definir esa resultante. Entremos al cálculo a ver las leyes de Newton. Newton desarrolló tres leyes para poder explicar, ¿verdad?,
porque la manzana se cayó del árbol y fue atraída hacia la tierra y no quedó flotando. Definió la primera ley, que tiene que ver con el mismo movimiento. Un cuerpo no varía su estado de aceleración constante o aceleración igual a cero mientras no exista una fuerza que cambie de posición al objeto y cambie el estado de ese objeto. Así se define la primera ley. De forma más sencilla, toda la sumatoria de fuerzas en los ejes X, Y o Z debe ser igual a cero para que se cumpla la primera ley de Newton. Esto también se conoce como la ley de inercia. Entonces, de ahí viene el principal concepto de definición de fuerza. Fuerza es todo aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. Los objetos no se mueven espontáneamente. Los objetos se mueven porque se aplica una fuerza. Y la fuerza es la propiedad que cambia el movimiento de los objetos, que causa ese cambio. Usted me dirá, pero profesor, yo camino y no existe una fuerza. Sí existe una fuerza. Tiene un error de concepto ahí. Sus articulaciones en sus extremidades inferiores y el impulso que usted le da a su cuerpo determinan, son las fuerzas que causan que usted se mueva. Para usted mover los huesos de las articulaciones de sus miembros inferiores, debe ejercer una fuerza dentro de su sistema, o su sistema ejerce una fuerza para que usted pueda avanzar. Los automóviles avanzan porque el proceso del motor de combustión interna genera a través del combustible explosión por efecto de la chispa de la bujía que hace que se muevan los pistones que están dentro del motor y esos pistones mueven los ejes, ¿verdad?, asociadas al árbol o al manifold para que se pueda mover el automóvil. Eso va a generar una fuerza que a medida que el auto se mueva generará un trabajo sobre el automóvil. Por eso es que el automóvil se mueve. Cuando los cohetes se mueven porque la explosión de los combustibles, del combustible del automóvil, genera el impulso, causa ese impulso generado por la fuerza de los motores sobre las toberas y permiten que se mueva el cohete. Los aviones se mueven porque los aviones a través de sus motores generan la fuerza necesaria de empuje para que el avión pueda moverse, carretear por la pista y con los otros elementos del avión, alas, le dan la fuerza o el empuje suficiente para el que pueda despegar de la tierra y vencer el peso del mismo y la fuerza de atracción de la tierra. Todo se mueve por efecto de una fuerza, no hay otra. Si la sumatoria de esa fuerza es cero y no cambia la posición, estamos en presencia de la primera ley de Newton. Si el objeto se mueve, ya cambia la primera ley de Newton porque la fuerza estaría asociada a la masa y la aceleración. Por eso es que la masa es la propiedad que tiene un objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. Ojo, necesito más fuerza para darle movimiento.
dependiendo de la cantidad de masa que tenga el objeto. Los objetos más pesados, mejor dicho, que tienen más masa, la velocidad será menor que los objetos que tienen menos masa cuando la fuerza que estoy utilizando sea la misma. Si yo tengo dos objetos a los cuales aplico la misma fuerza, pero ambos objetos tienen masas diferentes, la aceleración que obtenga un objeto con respecto al otro dependerá y es inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Correcto? Eso es así. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, debo aplicar una cantidad de fuerza suficiente para vencer la masa del objeto y poder tener una cierta cantidad de aceleración. ¿Correcto? La masa es un valor escalar, no es vectorial como la fuerza y la aceleración. Entonces, la masa y el peso son dos cantidades diferentes, como lo hemos dicho anteriormente y lo hemos venido repitiendo. La magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre el objeto varía con la posición. Ejemplo, una persona que pesa 180 libras sobre la Tierra, en la Luna pesará 30 libras. ¿Por qué? Porque la constante de gravedad en la Tierra va a ser mayor que la que tiene en la Luna. Así las dos personas tengan la misma masa. Si la persona tiene una masa de 100 kilogramos, en la Luna tendrá la misma masa. Lo único que va a variar va a ser la fuerza, el peso, porque va a ir asociada a la constante de gravedad. Peso igual a masa por gravedad. Entonces, la masa, lo único que ejerce, ¿verdad? Porque es inversamente proporcional, es al valor de la aceleración. Eso lo puede usted verificar con un simple ejercicio. Dos objetos, ¿verdad? Donde utilice la misma fuerza, pero que tengan masas diferentes. Se dará cuenta que al sustituir e igualar las dos ecuaciones de masa por aceleración, para un cuerpo y el otro, se dará cuenta que la aceleración va en sentido, no en sentido, perdón, inversamente proporcional a la masa del mismo cuerpo. Masa 1 por A sub 1 va a ser igual a masa 2 por A sub 2. Si quiero despejar A sub 1, se dará cuenta que la masa 1 pasa dividiendo al segundo término de la ecuación. Lo que quiere decir que la aceleración de ese cuerpo es inversamente proporcional a su masa. ¿Ok? Aquí especificamos la segunda ley. La segunda ley de Newton dice, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo y este acelera, la dirección de aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. Eso lo habíamos dicho ya. El movimiento tiene la misma dirección de la fuerza, o mejor dicho, la fuerza tiene la dirección del movimiento. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Eso es la segunda ley de Newton. La primera decía que la sumatoria de la fuerza es igual a cero. Mientras no existe una fuerza que cambie su estado de aceleración igual a cero o aceleración constante, estamos en presencia de la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, o que la aceleración es igual a la sumatoria de la fuerza sobre la masa. Eso es la segunda ley de Newton. Y se cumple vectorialmente para los tres ejes del sistema de coordenadas, X, Y y Z. A igual que la primera ley. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 si estamos en presencia de la primera ley. Si estamos en presencia de la segunda ley, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X y la sumatoria de fuerzas en Y, la masa por la aceleración en Y y la sumatoria de fuerzas en Z,
la masa por la aceleración en Z. Ok, habíamos dicho también que la unidad de medida de fuerza es el newton. Correcto. Un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. O masa por aceleración. Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado es aceleración. Newton es masa por aceleración. Y la unidad de medida en el sistema internacional es el newton. Y la unidad de medida en el sistema inglés es la libra fuerza. Los ingleses son más, vamos a decir así, no se complican tanto. Pero un newton es igual a 0.2248 libras fuerza. Ahí tiene el factor de conversión para determinar el paso de un sistema a otro. Fuerza gravitacional y peso. Todos los objetos son atraídos a la Tierra. La fuerza de la Tierra se conoce como la fuerza de atracción o fuerza gravitacional y está dirigida hacia el centro de la Tierra. Y su magnitud se llama peso del objeto. Entonces, peso es masa por gravedad y es vertical. Siempre tiene vertical con respecto a la Tierra. Así usted esté en un plano inclinado, el peso siempre será vertical hacia el centro de la Tierra. Con respecto a la superficie donde esté el objeto, tendrá una componente en X o tendrá una componente en Y. Si el objeto está sobre un plano inclinado, va a tener una componente en X y una componente en Y del peso. Si está sobre un plano horizontal, tiene una sola componente que es la componente en Y, porque en X no hay componente. Entonces, y en este único y solo, o esta sola situación, existe una fuerza contraria al peso, que se conoce como la normal, y solamente se origina cuando hay un objeto sobre una superficie. Solamente tiene normal cuando el objeto está sobre una superficie. Y aquí lo vemos. La tercera ley de Newton tiene que ver con la relación entre la interacción que existe entre dos objetos. Y se conoce como el principio de acción y reacción. Si usted clava, o mejor dicho, si usted golpea con un martillo una pared, la pared ejercerá una fuerza en sentido contrario de la misma magnitud que la fuerza que usted, con la que el martillo está golpeando la pared. Por eso es que se llama principio de acción y reacción. ¿Ok? Entre dos objetos, las fuerzas presentes en esta interacción serán iguales pero en sentido contrario. La fuerza de reacción es igual en magnitud pero en sentido contrario de la dirección de la fuerza de acción. O la fuerza ejercida por el primer cuerpo sobre el segundo cuerpo. En este caso, el primer cuerpo es el martillo y el segundo cuerpo será la pared. Entonces, la fuerza ejercida por el martillo será igual a la fuerza que ejerce la pared sobre el martillo, pero en sentido contrario. Eso es lo que se conoce como la tercera ley de Newton. La fuerza del objeto 1 sobre 2 va a ser igual a menos la fuerza del objeto 2 sobre el 1. Eso es lo que se conoce como la tercera ley de Newton. En resumen, la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y o en el eje Z es igual a 0
mientras no existe una fuerza que cambie el movimiento. Primera ley. La segunda ley dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Toda la sumatoria de fuerzas en los ejes X, Y o Z será igual a la masa por la aceleración, porque existe un movimiento. Ya el cuerpo cambió de posición. Y la última ley es la fuerza de acción y reacción, o el principio de acción y reacción. La fuerza que ejerce el primer cuerpo sobre el segundo va a ser igual, pero a la fuerza del segundo sobre el primero, pero en sentido contrario, en igual magnitud, pero en sentido contrario. Esas son las tres leyes de Newton. Con esas tres leyes de Newton se resolverán todos los ejercicios que vengan en este tema. En el tema 3, con esas tres ecuaciones, o tres principios, o tres leyes, usted resolverá la tarea evaluada 1 y la tarea evaluada número 2. Todo en el sistema, todo en el universo debe tener un equilibrio. Ese equilibrio pasa con la fuerza, ese equilibrio pasa o se cumple con la masa, ese equilibrio pasa y se cumple con la energía. Todo es un balance. Y ese equilibrio nos dice que la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto debe ser igual a 0. Y para que eso ocurra, las fuerzas deben equilibrarse en la suma de todas las demás fuerzas externas cuando existe equilibrio. El ejemplito sencillo del sub y baja. Si usted pesa 50 kilos y la novia de usted pesa 20, para que el sub y baja esté en posición horizontal y no esté en posición hacia la persona que tiene mayor peso, usted tiene que darle a su novia la diferencia en peso para que se pueda mantener en equilibrio. Si usted pesa 50 y su novia tiene 20, usted debe darle 30 a ella para que se mantenga en equilibrio el sistema. ¿Correcto? Debe cumplirse todo. Originalmente, primera ley, le da peso, equilibra, genera balance. ¿Ok? Entonces, un sistema de fuerza que no esté en equilibrio puede equilibrarse si se sustituye la fuerza resultante por una fuerza igual, pero opuesta, denominada equilibrante. Hace un balance. El mismo balance que hacíamos en las componentes en X y Y de la parte de vectores cuando calculábamos la resultante. Balance siempre debe cumplirse. El sistema, el universo está en balance. No se transforma. No se pierde. Lo que uno pierde en un lado, lo gana por el otro para que haya balance. Los planetas no chocan porque existe un balance de fuerza definido por la distancia y las fuerzas de atracciones de los sistemas planetarios. Así funciona todo. Todo tiene que estar balanceado. El cuerpo humano está balanceado. Si usted está en armonía, usted está balanceado. Si usted come bien, sano y todo, no va a tener problemas estomacales. Si usted coma mal, no cumpla las leyes para cuidarse, su organismo comenzará a funcionar mal. Porque perdió el balance. Debe compensarlo para estar otra vez. Todo en el universo funciona así. Lo que se pierde en un lado, se gana por otro lado para estar en balance y estar en equilibrio.
Así pasa con la fuerza. Debe haber un balance de fuerza. La resultante debe ser igual a 0. De ahí sustituye la fuerza resultante con un valor opuesto para tener el balance y cumplir con la tercera ley de Newton. ¿Cuánta fuerza puede sumar? Igual que en vectores, puede sumar todas las que usted quiera. Es una suma algebraica. Cuando la suma todas, obtiene dos valores. Suma tanto las de X, suma tanto las de Y, obtiene una componente en X, obtiene una componente en Y y puede determinar la resultante en función del teorema de Pitágoras. Cuerpo si hay en estado de equilibrio traslacional, si solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Lo acabamos de ver. Cumple con el balance, cumple con el equilibrio de fuerza. Para usted resolver ejercicios de fuerza, debe utilizar algo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que la representación gráfica de todas las fuerzas que existen en el sistema. Toda la fuerza en función de su sentido. Vamos a ver el sistema más sencillo para explicarlo con un ejercicio de la vida. Si usted está en una competencia donde un grupo de personas de la izquierda y de la derecha están unidas por una cuerda y la competencia es ver hacia dónde se mueve el grupo de personas, hacia la izquierda o la derecha. ¿Qué va a pasar? Cuando comience el ejercicio, comience la prueba, cada quien, como dicen, jalará para su lado. Aplicará una fuerza de tensión del lado donde esté. Entonces, para yo poder dibujar eso, necesito obtener un diagrama de cuerpo libre de ese ejercicio. Debo colocar un punto que será el medio, ¿verdad? Y a cada lado de ese punto dibujar la fuerza. Unas irán a la izquierda y otras irán a la derecha. Porque uno está jalando para la derecha y el otro está jalando para la izquierda. Ese es el diagrama de cuerpo libre más sencillo. La figura que tenemos acá, tenemos una bola. Esa bola está atada por dos cuerdas. Esta cuerda, esta y esta. El peso de la bola, por definición, va hacia abajo en sentido vertical. Si yo voy hacia abajo, para yo tener equilibrio, las dos cuerdas que quedan deben ir en sentido contrario. Por eso es que en el diagrama de cuerpo libre, una fuerza hacia abajo, que es el peso, una fuerza que va hacia acá, que es la que ocasiona esta cuerda, y la otra cuerda que va hacia el lado. Cumple con la tercera ley de Newton. El balance de la acción y reacción debe ser igual a 0 para que se cumpla el equilibrio. ¿Cuándo no se cumple? Cuando una de esas fuerzas no puede soportar el peso de la bola y en ese momento la cuerda se rompe. Ahí se partió el equilibrio. ¿Qué debe hacer usted? Sustituir una cuerda, ¿verdad? La cuerda que se rompió por una cuerda que tenga mayor capacidad de soportar el peso de la bola. Eso lo puede calcular usted utilizando las leyes de Newton. La sumatoria de fuerza en X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y debe ser igual a 0. Y el diagrama de cuerpo libre lo único que le especifica es la dirección y sentido de las fuerzas que están dentro del sistema en forma gráfica para que usted pueda definir y calcular bien eso. Porque las fuerzas tienen un valor positivo y tienen un valor negativo. Si eso es así, esta fuerza es negativa, esta fuerza es negativa y aquí tendré yo una componente positiva y una componente positiva de la fuerza en B. ¿Ok? Entonces, eso es un
diagrama vectorial. Y todas, por supuesto, se intersectan en un origen común. Siempre tienen que estar intersectadas en un origen común. En esta figura, usted debe darle un origen común a todas estas fuerzas que están acá, como se muestra en este gráfico. La fuerza en B va para allá, desde el origen para allá. La fuerza en A va para allá, desde el origen para allá. La fuerza en D viene para acá, desde el origen para acá. Y la fuerza en C viene para acá, desde el origen para acá. Es el diagrama de cuerpo libre. Todas tienen componentes porque todas son inclinadas con un ángulo. Esta tiene componente en X y Y. Esta tiene componente en X y Y. Esta tiene componente en X y Y. Esta tienen componente en X y Y. Positivas y negativas. El diagrama de cuerpo libre entonces nos ayuda a visualizar el sentido y dirección de la fuerza y el valor en magnitud de cada una de las fuerzas involucradas en el sistema de fuerza. Cada configuración del sistema tiene un diagrama de cuerpo libre. Cada configuración, usted tiene que dibujar el diagrama de cuerpo libre para poder resolver el sistema. Aquí tenemos una configuración con este diagrama de cuerpo libre y aquí tenemos otra configuración con este diagrama de cuerpo libre. Este objeto tiene esta configuración, donde aquí tenemos una tensión que es esta, la normal que tiene el objeto, el peso que tiene y las componentes en X y Y de este peso. Como ven, en ambos objetos el peso siempre es perpendicular hacia la Tierra. Tomando como ejes X y eje Y, eje X y eje Y. Estas son las configuraciones de los diagramas de cuerpo libre. Siempre será así. ¿Correcto? Usted no tiene nada que inventar ahí. Los diagramas de cuerpo libre le definen el sentido de la fuerza si usted la definió bien. ¿Usted entendió el diagrama de cuerpo libre? Sabe que tiene que utilizarlo para poder calcular la fuerza porque él es el que le define la dirección y sentido de todas las fuerzas dentro del sistema. ¿Cómo construirlo? Primero, trace un bosquejo e indique las condiciones del problema. Asegúrese de representar todas las fuerzas conocidas. Aísle cada cuerpo del sistema en estudio. Dependiendo de lo que vaya a calcular, usted aísla el cuerpo y aísla el diagrama de cuerpo libre que necesita. Construya un diagrama de fuerzas para cada cuerpo que va a estudiar. ¿Ok? Represente los ejes X y Y con líneas punteadas. Con líneas punteadas trace los rectángulos correspondientes a las componentes X y Y. Si tiene fuerza, que no son ni perpendiculares ni horizontales, sino que tienen asociado un ángulo, debe dibujar las componentes en X y Y asociadas a esa fuerza. Y marque todas las componentes conocidas y desconocidas, opuestas y adyacentes a los ángulos conocidos. Así construye un diagrama de cuerpo libre. Claro, la práctica da esa construcción. Debe hacer prácticas, debe resolver ejercicios. Cada ejercicio tiene un diagrama de cuerpo libre dependiendo de la configuración del sistema. Existen unas configuraciones generales desde donde usted parte para eso. Acuérdese la primera vez cuando vimos cómo resolver ejercicios. Utilice configuraciones que haya hecho para ubicarse en el que está resolviendo en ese momento. Siempre hay uno que se le acomoda al que está resolviendo. La manera más fácil, al igual que en vectores, construir la tablita. La estrategia general será
Tras el bosquejo y anote las condiciones del problema. Dibuje un diagrama de cuerpo libre. Encuentre las componentes de X y Y utilizando la tabla que utilizamos en vectores. Use la primera condición de equilibrio, que es la sumatoria de fuerza. Si el cuerpo está estático, debe ser igual a 0, y si el cuerpo está en movimiento, debe ser igual a masa por aceleración. Y determina algebraicamente los factores desconocidos o las variables desconocidas. Así se resuelven los ejercicios de dinámica de partículas en el tema 3. Hay una fuerza que usted también debe considerar en ese diagrama de cuerpo libre, que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento del cuerpo. Solamente va a haber fuerza de fricción cuando el cuerpo se mueve. Bueno, cuando no se mueve también, porque ¿qué pasa? Cuando no se mueve quiere decir que la fuerza de fricción es demasiado grande para la fuerza que está ejerciendo o que quiere, con la que quiere usted mover el cuerpo. Y esa cantidad la determina el coeficiente de fricción que existe entre los dos cuerpos. Porque la fuerza de fricción solamente se origina cuando dos cuerpos están en contacto. Porque una de las superficies se adhiere contra la otra. En ese punto de adherencia es donde se origina la fricción. En ese punto de adherencia es donde el coeficiente de fricción hace efecto y desarrolla o determina la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Eso es lo que es la fuerza de fricción. Y siempre es paralela al movimiento. Si el movimiento va hacia la derecha, la fuerza de fricción está en sentido contrario. Si el movimiento va hacia la izquierda, la fuerza de fricción irá hacia la derecha. Así de sencillo. Hacia donde se quiera mover el cuerpo. Ojo, hacia donde se quiera mover el cuerpo. La ecuación de la fuerza de fricción es mu por n, donde mu es el coeficiente de fricción y n es la normal. Necesita calcular la normal, ¿verdad?, para determinar la fuerza de fricción. O necesita calcular el balance de fuerza para determinar o el coeficiente o la fuerza de fricción, dependiendo del ejercicio o del sistema que usted tenga. Existen dos coeficientes: el coeficiente de fricción cinético y el coeficiente de fricción estático. El coeficiente de fricción cinético es cuando el cuerpo tiene movimiento, y el coeficiente de fricción estático, por decirlo así, cuando el cuerpo no ha comenzado a moverse o el cuerpo no se mueve o necesita una fuerza para poderse mover. Esos son los dos tipos de coeficientes. La fricción siempre será cinética o estática dependiendo del coeficiente y siempre será mu por n. Así de sencillo es la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción está incluida en el balance de la fuerza del sistema. Siempre. Si existe fricción, usted debe incluir la fuerza de fricción en el balance. Toda la fuerza, todas las componentes y la fricción, si el cuerpo tiene fricción. Debe estar incluido en el balance. Lo que pasa es que a veces la fuerza de fricción para algunos sistemas de ingeniería es tan pequeño que a veces se desprecia. Pero en ejercicios más complicados, utilicen, cuando usted tenga un computador, usted puede
incluir la fuerza de fricción si conoce el valor de esa fuerza de fricción para hacer ese cálculo. Pero por lo general, la fuerza de fricción es pequeña. A veces se desprecia. En el balance de energía y en el balance de fuerza se desprecia por ser pequeño. Termodinámicamente siempre se desprecia. En dinámica de partículas se desprecia o no se desprecia dependiendo del sistema o lo que usted quiera calcular. Y unas consideraciones para resolver los problemas con fuerza de fricción. Son las mismas consideraciones anteriores, solo que ahora tiene que incluir en el balance la fuerza de fricción. Con esto terminamos el repaso teórico del tema 3. Y con esto terminamos por el día de hoy. Los ejercicios se resuelven utilizando la misma metodología y aplicando solamente dos ecuaciones para no complicarla más, ¿verdad? Existe una sola ecuación: fuerza igual a masa por aceleración. Peso es masa por gravedad. La sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a 0 si el cuerpo está en movimiento estático. Primera ley de Newton. La sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración si el cuerpo no está estático. Segunda ley de Newton. El balance de fuerza debe ser igual a 0. Tercera ley. Debe cumplir con el equilibrio todo el sistema. Todo el sistema debe ser en balance. Y la fuerza de fricción debe ser incluido en ese balance si está presente dentro de la configuración del sistema. Y debe formar parte de ese balance. Así se resuelven todos los ejercicios de dinámica de partículas asociadas a fuerza. Ese balance se cumple para todo. Ese balance existe para la masa, existe para energía. En el universo, nada se desprecia. Todo se transforma. Lo que alguien pierde en un sitio, lo gana en el otro. Ese es el balance de la vida. Ese es el balance de todo el universo. Eso se debe cumplir para fuerza, eso debe cumplirse para electricidad, eso debe cumplirse para energía, eso debe cumplirse para masa. Química, física, termodinámica, electricidad cumplen siempre el mismo balance, porque energía existe en todo el universo y fuerza existe en todo el universo. Así de sencillo. Con esto terminamos por el día de hoy. Recuerden, la tarea evaluada número 1 tiene fecha de finalización y de entrega mañana a las 23:55 o lo que es lo mismo 11:55 de la noche. La tarea evaluada número 2 tiene fecha de entrega para el 14. La tarea evaluada número 1 vale 15%, la tarea evaluada número 2 vale 5%. En la tarea evaluada número 2 tiene 3 ejercicios, donde más que todo analizamos el movimiento cinético, cuando los cuerpos se mueven.
Esa fue la principal idea. Y en el ejercicio número 1 o la tarea evaluada número 1, usted tiene 5 ejercicios, donde tenemos 5 o 6 configuraciones, porque el primer ejercicio tiene 2 configuraciones sencillas de sistemas. Recuerden, la semana que viene comenzaremos el tema 4 de electricidad, la última parte por este semestre de física, el último tema de física. Vamos a ver todo lo asociado a electricidad, a física eléctrica, fuerza eléctrica, corriente eléctrica, carga eléctrica, ley de Coulomb, potencial eléctrico, circuitos, etcétera, etcétera. Todo lo que está asociado a electricidad y magnetismo. Hasta el 31 de julio, que es cuando terminamos. La semana que viene, el martes, comenzamos con la primera parte. La teoría y los ejercicios están cargados ya en Saya 2 en la aula de tema 4. Tendremos una videoconferencia, si no se presentan problemas, el martes y el jueves, a la misma hora, a las 10 de la mañana. También la semana que viene estaremos participando los profesores en el encuentro tecnológico y administrativo que promociona la institución. Ustedes también pueden participar. Existen 2 links donde pueden entrar e inscribirse para participar. La inscripción y participación en esta semana determinará y ganará para los estudiantes. Si participan, podrán tener acceso a el 5% de la tarea evaluada número 1. Esa es su tarea evaluada número 1 para el tema 4. Participar en esto. Si usted no quiere participar en esto y necesita, yo le colocaré una tarea con el mismo valor, 5%. Unos ejercicios, una tarea evaluada número 1 asociada a 3 ejercicios de electricidad. El tema o la tarea evaluada número 2 para el tema 4 serán 5 ejercicios que representan el 15% de la nota total, ¿verdad? Que sumado a la tarea evaluada número 1 debe cumplir 20%, al igual que la nota para el tema 3. La nota total será 20% en el tema 3 y la nota total en el tema 4 será 20%. Y usted tiene las 2 tareas del tema 3, con fecha de entrega el 10 y el 14. Y para la semana que viene, si usted decide participar en el encuentro de tecnológico administrativo, usted ganará 5%. Si no quiere participar, usted tendrá un 5% de una tarea que será colocada en la plataforma y que usted tendrá que resolver. Bueno, los links para participar son los siguientes. El primer link es http:/evento.uts.edu.be. Y el segundo link para participar e inscribirse es https://forms.gle/ww76dl hbw post z5g6. Esos links serán colocados hoy en los mensajes y que existen en el foro para avisar
de actividades dentro del aula de física. Por el día de hoy no me queda más nada que decirlos. Será hasta la próxima semana. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias por la participación. Les recuerdo que esta presentación será cargada en la plataforma Saya. ¿Okay? Esta videoconferencia se cargará en la plataforma Saya para que ustedes la puedan ver después cuando tengan tiempo. Recuerden las dos tareas. Si usted quiere, las puede resolver de una vez, las carga de una vez y sale de ese paquete ya. Y la semana que viene solamente le queda para que esté en la conferencia o la semana del encuentro o realizar o comenzar los estudios de electricidad. Revisar la teoría que está cargada en Saya. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias por su participación.